dejemos de hablar sobre las campañas políticas. ¿Usted qué percibe hoy? De acuerdo a las campañas políticas, ¿va a haber elecciones dentro de 2 semanas? Yo pienso que usted percibe igual que yo, que todos. Si fuese por las campañas políticas, seguramente cualquier programa de televisión que se dedique a cuestiones generales tiene más rating que un dirigente político hablando por televisión. Y esto se nota, porque los mismos dirigentes políticos tratan de ir a algún programa y no a todos los programas. Esto se nota fundamentalmente con los dirigentes de la oposición, que tienen el inconveniente de tener que explicar. Por eso no hay campañas políticas. Y esto trae una suerte de nostalgia. Entendiendo por nostalgia el dolor de las cosas por las cosas del pasado. Pero uno siente una nostalgia sana, una nostalgia reflexiva, no una nostalgia patológica, que es aquella en la cual uno se ancla en temas del pasado que no le permiten ver el futuro. No, esta nostalgia, y en este caso en particular, me sirve para reflexionar acerca de qué hemos vivido en la Argentina en estos últimos 50 años. Sin ser meduloso en el tema, recordamos algunos hitos trascendentes. Allá por 1945, la campaña de la Unión Democrática tenía al frente al embajador de los Estados Unidos, Sproul Braden. Y por el otro lado estaba un coronel joven que prometía estar al lado de los trabajadores, que era donde se había formado, donde había hecho sus mejores relaciones desde el gobierno. El coronel en ese entonces, Perón, posteriormente el general Juan Domingo Perón. Y en esas campañas, que eran multitudinarias, un nuevo partido que se había formado y que tenía a su alrededor a una nueva clase social que participaba activamente, la de los trabajadores, y por el otro lado todos los partidos políticos tradicionales, el radicalismo, el socialismo, el comunismo, detrás de Sproul Braden. Y se discutía el destino de la Argentina en la posguerra. Consecuencias de aquellas campañas, de aquel triunfo finalmente de Perón, hoy todavía se viven. Hace un momento me comentaba Carlos Cartavia que se había recibido su hija de abogada. Y me dice, estas todavía son las consecuencias de aquel camino que siguió la Argentina, en que la hija de un trabajador pueda recibirse, pueda ser profesional. Y así lo entendemos. Y se decidió el destino de la Argentina y siguió el camino que hoy tenemos. Y otras campañas recordamos también. Después del advenimiento de la democracia en 1983, luego de esa terrible dictadura que soportó la Argentina, vimos cómo los aparatos políticos desarmados, que venían de sufrir la pérdida de sus mejores cuadros y dirigentes, la falta de actividad política, no incidió en la participación masiva de la gente. Nosotros vimos esos cierres de campaña del radicalismo, donde las boinas blancas cubrieron la 9 de julio, ahí alrededor del obelisco. Y a los pocos días teníamos las banderas celestes y blancas. Más de 1 millón de personas asistían al cierre de campaña del justicialismo. Finalmente ganó el radicalismo, el partido de Alfonsín. Pero había una participación masiva y los comités y las unidades básicas eran los centros operacionales de aquellas campañas. Ahí se generaban reuniones diarias y continuas y se acercaban los jóvenes y se interesaban por saber cuál era la propuesta y qué había que hacer y qué se podía hacer. Desde ahí se organizaba la pegatina, desde ahí se organizaba la movilización, desde ahí se organizaba el acto callejero,
la caminata por la feria, la caminata por el barrio. Y esto se fue perdiendo. Del aquel 1983 a hoy ha ido decreciendo la participación por muchos factores. Por el desengaño, por la frustración y quizás también por la falta de actividad de los partidos políticos, siendo estos cáscaras finalmente vacías que no tenían el contenido que sí promulgaban en las campañas políticas. Y esto trajo como consecuencia también el ayornamiento de las campañas. Hoy las campañas se hacen por televisión y tiene mucho más valor el asesor de imagen, y esto lo repetimos en varias editoriales, que el dirigente político territorial. Ese dirigente político territorial que fue perdiendo espacio político en la decisión. Hoy hay alguna serie de televisión que lo reivindica en parte, quizás satiriza también con esa figura, ese militante barrial mal llamado puntero, que es el hombre que milita entre sus iguales y que está atento a los problemas de la cotidianeidad y que tiene compromiso, se compromete con el vecino con problemas y el vecino solidariamente también después lo apoya. Obviamente hay malos y buenos dirigentes territoriales, pero el formato del dirigente territorial es la base de la democracia. Desde ahí surgen las necesidades y la interpretación y la forma de resolución de las mismas. Aquellos partidos políticos que son capaces de enhebrar esas voluntades son los partidos más fuertes, o esos movimientos. Y hoy esta figura ha perdido espacio político y ha sido reemplazado por una nefasta figura, que es la del operador político. Aquel que es capaz de organizar actos políticos y se encarga de contratar a los aplaudidores y a los llenadores de micros. Y su relación de compromiso es cumplir con el convenio para que asistan a tal o determinado acto. Y el que asiste al acto, el compromiso con ese operador, mal llamado dirigente político, es concurrir a ese compromiso puntual y después cada uno por su ruta. Dirigente político, dirigir, y en política significa convocar, conducir a gente. Y esto es lo que no ocurre hoy. Hay una falta de militancia, una falta de dirigencia política, territorial, zonal, que trae como consecuencia estas frialdades de la campaña. Porque más allá que en particular este nuevo sistema político de primarias haya desnudado, haya develado quiénes van a ser los ganadores, en este caso concreto Cristina Fernández de Kirchner, y en la provincia de Buenos Aires el gobernador va a ser Scioli, más allá de esta cuestión, si hubiese en el territorio un verdadero amasamiento de la ideología, aunque perdidosa, seguramente tendríamos una campaña importante, discutiendo acerca de las propuestas. No se discutirían eslogan, se discutiría ideología. Las distintas ideas, que eso es la ideología, que se tiene para la resolución de los problemas de la gente y los problemas estructurales de un barrio, de una ciudad, de una nación. Esta es la ideología y esto se discutiría. Pero claro, si se tienen operadores de un lado y del otro, el operador ya sin oxígeno, como se le dice al dinero que muchas veces se obtiene para hacer este tipo de movidas, sin oxígeno, no provoca hechos políticos
a nivel territorial. Y el dirigente político, ya comprometido en su nombre, no tiene más remedio que hacer caminatas en la que la gente pasa de largo y hay 4 o 5 o 10 hombres del mismo grupo que se ponen delante de sí y hacen que preguntan, toda una ficción, simplemente para la televisión, para la foto. Esto nada tiene que ver con la participación. Hay una democracia delegativa. La sociedad, por estas razones y por otras, pone el voto y después se corre y espera. Esta democracia delegativa provoca esto, que la izquierda pueda sacar 550.000 votos o que un partido histórico saque el 10, el 11% de los votos. Se corre el adherente. No hay una ideología, no hay una convocatoria real que lo comprometa. No existe más el compromiso. Entonces, de esta manera se relaciona la gente. Por ello, nuevamente, los grandes temas nos deben convocar a la política. Los grandes temas, más allá de las posiciones, que eso en esta cuestión que estamos charlando hoy es secundario. Son los grandes temas que van a hacer que nuevamente tengamos el fervor y la pasión para discutir de esto que es lo más importante en cualquier sociedad democrática justa, la política.